Ahora sí, buenas noches nuevamente. Iniciamos la penúltima sesión ya de nuestra clase de acceso a la información. Con la última parte, recuerden que ya les había yo comentado que estaba interesada en prepararlos para que pudiesen conocer un poquito, someramente también, el Sistema Nacional Anticorrupción y las responsabilidades administrativas. Es decir, que no solamente supieran el tener acceso a la información, sino que también entendieran del otro lado, ¿no?, de la barandilla, digamos así como un servidor público, las consecuencias que puede llegar a tener el mal uso de su función como servidor. ¿Para qué? Porque es de mi interés que ustedes estén perfilados también como auditores. Yo sé que este curso no es suficiente, ni es su finalidad tampoco que ustedes tengan esta visión de auditor, pero a mí, en lo personal, me parece que sería un plus, ¿no?, de mi materia, prepararlos en ese sentido para que conozcan un poquito más tanto de la administración pública, es decir, no solamente que aprendan a hacer una solicitud de información, sino que también tengan conocimiento sobre las consecuencias que puede traer tanto a los servidores públicos como a los particulares el que hagan mal uso de las funciones que tienen como miembros, ¿no?, de la administración pública. Entonces, básicamente en esas conductas vamos a dedicar nuestras últimas dos clases, que es esta, la que estamos analizando ahorita, y la del jueves. Porque dentro de 8 días, el próximo lunes, ustedes ya estarán haciendo su examen final. Bueno, no es el examen final propiamente, sino el tercer parcial. Y el jueves, no sé cómo, normalmente cuando estamos en la escuela, yo les decía que los voy llamando poco a poco para irles dando su calificación, pero a partir del semestre pasado pues no fue posible y les subí a la plataforma la calificación. A lo mejor, ¿saben qué puedo hacer? No se me había ocurrido, ahorita se me está ocurriendo. Ya ven que en la plataforma hay manera de mandarse mensajes. Bueno, con alguno de ustedes me he mensajeado inclusive que tienen algún tema de interés en comentarme y yo les contesto. Posiblemente el jueves les mande su calificación por mensaje. Les voy a decir, esto más esto más esto da esto. O sea, lo mismo que haría si estuviéramos en el sistema normal, presencial, que los mando llamar uno por uno y les digo esto más esto más esto es esto y tu calificación final es esta. No se me había ocurrido, fíjense, a lo mejor eso hago. El jueves les subo sus calificaciones a la plataforma. ¿Cómo ven? Estaría bien, ¿no? Y ya. Entonces, siendo así, pues prácticamente la siguiente clase sería la última vez que nos veríamos, porque el lunes, dentro de 8 días, hacen el examen y ya, ahí queda, tercer parcial. Y el jueves les mando sus calificaciones por mensaje. ¿Qué opinan? ¿Les parece bien o les parece mal? No suena mal, ¿no? Bien, maestra. Sí, profe. Sí, maestra, está bien. Está bien. Sí, me parece bien, maestra. Excelente. Qué bueno que estén de acuerdo conmigo. Me parece muy bien. Entonces, así terminamos. Bueno, no habiendo otro asunto que tratar, nos pasamos a... ¿O alguien tiene algún comentario más? ¿No? Nadie tiene dudas. Ok. Bueno, entonces, miren, nos vamos a ir a la presentación. Aquí está. Bueno, les comentaba que vamos a empezar a ver las faltas administrativas. ¿A qué les suena faltas administrativas? ¿Cómo a qué? Si yo les preguntara, ¿qué es una falta administrativa?
¿Como algún delito? ¿Se puede decir? Bueno, delito, más o menos, sí tienes la idea. Sí tienes la idea. Como desobedecer las reglas, ¿no, profesora? Ajá, perfecta, exacto. Pero acuérdense ustedes que estamos viendo la administración pública, ¿no? Los servidores públicos. O sea, una falta administrativa puede ser una acción u omisión que lleva a cabo un servidor público, ¿no? En cambio, un delito, ya estamos hablando en materia penal. En la materia administrativa, ¿cuál sería la sanción? ¿Cuál es la diferencia entre penal y administrativo? Pues primero, el penal es delitos, ¿no? En materia administrativa está relacionado con la administración pública. Es la primera diferencia. Y otra muy importante serían las sanciones. Porque en materia administrativa, las sanciones regularmente son estas, miren. Sanciones son amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanción económica. ¿Qué es una amonestación? ¿Qué se les ocurre que es una amonestación? Una llamada de atención Una para no llamada, volver a realizar, como un dicho regaño, acto que hizo. una llamada de atención, ¿no? Suspensión, pues es cuando te dicen que no vayas 3 días o un día o 24 horas a trabajar y por supuesto no te los van a pagar, ¿verdad? Porque no los laboraste. O sea, cuando estás suspendido, también en la escuela, ¿no? Si estás suspendido es que no puedes ir a la clase por algo que hiciste. Destitución es cuando te retiran del cargo. Inhabilitación es cuando no solamente te retiran del cargo, sino que prohíben a las demás instituciones de la Administración Pública Federal que te contraten. La inhabilitación es más difícil porque te destituyen, te corren, pero te puedes ir a trabajar a otro lado, ¿no? Mientras que en la inhabilitación, si alguien te contrata, lo sancionan por haberte contratado. Y la sanción económica es que devuelvas lo que te llevaste. O sea, cuando se determina a partir de una investigación que tomaste dinero del erario público, te piden que lo devuelvas. Estás obligado a devolverlo. Entonces, ¿Y lo devuelves más una multa o nada haz más? una multa. Sí, dependiendo de la falta, se va incrementando la multa. Pero sí, para empezar tienes que devolver lo que te llevaste, ¿no? Y después, adicionalmente, te pueden imponer una multa. Entonces, en materia administrativa, estas son las sanciones. En materia penal, es con pena corporal, son años de cárcel. Entonces sí hay una diferencia, ¿no? Porque con todo lo malo que puede ser, digamos, la inhabilitación, que es lo más grave, y la sanción económica, pues a lo mejor ya no vas a poder trabajar en la Administración Pública Federal por un rato, pero pues nada te impide irte a la iniciativa privada o al gobierno de un estado, ¿no? O sea, nada más estás inhabilitado en la Administración Pública Federal. Bueno, nada más, pero me refiero a que puedes trabajar de otra cosa, en otro lado. Sin embargo, cuando estás castigado con pena corporal, o sea, a la cárcel, pues te encierran y ya no sales un rato, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre una sanción administrativa y una sanción penal. Ok. Las faltas administrativas se determinan como graves y no graves. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ahorita las vamos a ver. Las graves se investigan y se llevan a cabo, o sea, ¿se acuerdan lo que es la substanciación, verdad? Que es todo el procedimiento desde que inicia, se presentan las pruebas, se desahogan y ya sale una resolución. Esa es la substanciación de un procedimiento.
Entonces, las faltas administrativas graves se investigan y se substancian por la Auditoría Superior de la Federación o bien por los órganos internos de control y se resuelven por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las no graves se resuelven, bueno, se investigan por los órganos internos de control y se resuelven también, ¿no? Por los órganos internos de control. O sea, conocidas y resueltas por los órganos internos de control, los OICs. Mientras que las graves, miren, pueden empezar como por ejemplo la estafa maestra, que empezó con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Puede ser que inicien tanto por la Auditoría Superior de la Federación o como por el órgano interno de control. Luego son substanciadas por el órgano interno de control, pero tienen que ser resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Déjenme ver, miren, aquí están las 3 fases, aquí las puse. La primera fase es la de investigación. Entonces estábamos hablando que hay faltas administrativas graves y no graves, ¿no? En la primera fase, la investigación, que ustedes, los que leyeron la estafa maestra, tienen más claro cuál fue la fase de investigación, que es cuando inicia la auditoría, ¿no? Cuando apenas se está determinando si hubo alguna falta. Entonces, cuando inicia la primera fase, si se determina que hubo faltas graves, puede iniciarse tanto por la Auditoría Superior como por el órgano interno de control. Si no es grave, bueno, inicia por el órgano interno de control. Ahorita vamos a ver cuáles son las graves y cuáles son las no graves. La segunda fase, o sea, termina la primera fase de la de investigación cuando se determina si hay o no responsabilidades administrativas. Si no hay, aquí termina el procedimiento. Bueno, es más, ni siquiera inicia el procedimiento, ¿no? Aquí queda todo. Pero si se determina que a partir de esa investigación o de esa auditoría hay responsabilidades administrativas, entonces pasa a la segunda fase, la sustanciación. Y recordemos que si son graves, iniciaron, pueden ser tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por el órgano interno de control, y continúa a través de cualquiera de estas 2 instancias. Si no es grave, puede ser nada más el órgano interno de control. Y la tercera fase, o sea, una vez que se substancia, es decir, que se ofrecen pruebas y se desahogan, pasa a la tercera fase, que es como la sentencia, la resolución. Si es una falta grave, no solamente puede resolverla el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que si es una falta no grave, sigue siendo el órgano interno de control. Entonces, miren, cuando son faltas no graves, se dan cuenta que en todas las instancias está el órgano interno de control, cuando son no graves. Ahora, los que leyeron el libro de la estafa maestra, ¿en qué etapa o en qué fase se encuentra esa investigación, la de la estafa maestra? ¿Quién sabe? ¿No es en la sustanciación? Apenas, ni siquiera exactamente. ¿Quién Sí, fue, porque, Diego? de hecho, ahí dicen que todavía ni siquiera, o sea, la investigación es lo que ha encontrado hasta el momento, o sea, en sí todavía no termina como de encontrar a todo lo que se ve. Exacto, exactamente. O sea, Rosario Robles ni siquiera ha empezado su juicio. Está esperando apenas que le den fecha para que le digan los cargos que se le imputan y ella pueda empezar a defenderse. O sea, todo este añito que ha pasado ahí a la sombra, ya lleva 1 año, ¿no? Más o menos. Todo este tiempo que ha pasado ahí, en la cárcel, pues es como de calentamiento, porque el juego ni ha empezado. Se le ha pasado, esperando su juicio. O sea, la estafa maestra ni siquiera ha iniciado. Estamos en esta etapa. Bueno, están en esta etapa. ¿Sí?
Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre cuáles son las faltas graves y cuáles son las no graves. Espérenme, déjenme, les pongo la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Ay, ¿cuál será la pantalla? A ver, esta, no sé. No veo la pantalla. No, esta no habla. Me confundí. Espérenme, déjenme ver cómo. Déjenme ver cómo me voy a ver si aquí. Déjenme ver si aquí. No, tampoco era aquí. ¿Dónde encuentro la ley federal? ¿Acá? No estaremos aquí. A ver, espérenme. No, no puedo. A ver. Espérenme, no se me vayan a desesperar. Aceptar. A ver, espérenme. Ah, ya. ¿Siguen viendo la pantalla? ¿Están viendo esto? Lo de la ley federal de responsabilidad. No, profe. No. No, profesora. No. ¿Qué estaría haciendo mal? Espérenme. ¿Qué están viendo? La presentación de La estamos viendo. Yo no sé ni dónde los dejé. A ver. Espérenme. ¿Qué estarán viendo? A usted. Ya los perdí. Ya se me perdieron. Ah, ya sé dónde están. Yo sé dónde están. A ver, aquí déjenme ver. No, volví a dar otro lado que no era. Ya se me perdió. A ver, aquí están. ¿Qué están viendo ustedes? Ahora están viendo toda esta pantalla, ¿verdad? Están viendo donde estamos todos juntos, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya la encontré. Sorry. No, lo bueno es que les estaba diciendo hace rato que ya soy toda una experta en Zoom, ¿no? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que fuera una novata? Imagínense dónde estaríamos. Bueno, ok. Entonces, ahora sí, están viendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Última reforma, 13 de abril del 2020. O sea, tiene menos de un año. Ok. Entonces, miren, como les comentaba, hay faltas administrativas graves y no graves. Ahorita vamos a ver las no graves. Y estas son las graves. Ok. Dice, incurrirán, yo creo que me van a tener que ir ayudando para que no se nos haga tan aburrida la clase. Así van leyendo un párrafo cada quien. Dice, incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes. Es decir, que nos van a decir cuáles son las obligaciones de los servidores públicos. Cuando incurran en una falta de esto, entonces están incurriendo en una falta administrativa no grave. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es como por exclusión. Te voy a decir todo lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, ustedes como alumnos tienen que llegar puntualmente a la hora. Tienen que apuntar su nombre. Tienen que enviar los trabajos que les pida. O sea, si no hacen eso, entonces están incurriendo en una falta, ¿no? Es decir, si no llegan en punto, si no apuntan su nombre en la plataforma, si no me entregan los trabajos, entonces están incurriendo en una falta. Más o menos así funciona la ley, ¿no? Nos dice lo que deben hacer y cuando no lo hacen, entonces están incurriendo en una falta administrativa no grave. Bueno. Entonces, ¿quién me ayuda con el? ¿Les parece bien que una persona lea el número 1, otra el número 2? ¿Así? ¿Nos vamos? Y lo vamos analizando, ¿sí? Muy bien. Yo pienso que sí, porque no me contestan, pero... Sí, Sí, profesora. está bien. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿quién empieza con el 1? Yo. Bien. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegaré a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere al artículo 16 de esta ley.
Ok, entonces el artículo, la fracción 1 nos remite al código de ética. ¿Sí? En cada dependencia, bueno, debe haber un código de ética y hay uno de la Administración Pública Federal, que, bueno, pues desempeño, disciplina y respeto. No nos vamos a ir al código de ética porque sería ampliar demasiado este tema, pero es importante que sepan que existe y que deben de cumplirlo y que básicamente se determina a partir de la observación con desempeño, disciplina y respeto hacia los demás servidores públicos y a los particulares. Ok. 2, por favor. Si quiere yo. Gracias. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaré a advertir que pueda constituir faltas administrativas en términos del artículo 93 de la presente ley. Ok, muchas gracias. Actos y omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaré a advertir que puedan constituir faltas administrativas. Artículo 93. A ver, vamos a ver qué dice el 93, ¿no? ¿Qué artículo es? El 49. 93. Vamos a ver qué dice el 93. Dice, la denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades. O sea que si te das cuenta de que alguien está cometiendo una falta administrativa, debes denunciarlo, ¿no? ¿Sí lo entienden ustedes así? Ay, ya me perdió. Aquí está. Ok. Denunciar los actos u omisiones. 3. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servidor público. Con el servicio público. Ajá. Miren, aquí hay una situación. Tenemos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu jefe o tu superior jerárquico te dice que robes? Tú estás en una situación de un compromiso moral porque él es tu jefe y te tiene que dar órdenes y tú tienes que obedecerlas, ¿no? Pero si te pide cometer una falta administrativa, a lo mejor podríamos suponer que el jefe se va con una compañera de ustedes, con su secretaria, y te pide que cheques asistencia por ella. Es una falta administrativa, ¿no? Anteriormente se podía porque lo hacías con un cartoncito en un checador. Actualmente pues ya se utiliza el iris y la huella digital. Pero vamos a suponer que fuera el caso de que te pide tu jefe que cometas una falta administrativa y tú te ves en la obligación de hacerlo, ¿no? O sea, pues es tu jefe. A lo que yo quiero ir es que están tan desvirtuadas las cosas y los temas que mucha gente entiende que la lealtad también forma parte de una conducta negativa. Es decir, si tu jefe te pide que faltes a un principio ético, por lealtad, tú debes faltar. O sea, si tu jefe te dice, aviéntate del 5º piso, tú te tienes que aventar del 5º piso. Si tu jefe te dice, clávate una daga en la garganta, tú te tienes que clavar una daga en la garganta. Y a eso la gente considera que es ser leal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede ser considerada lealtad? O sea, estamos en la 3, ¿no? Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. Es decir, que no te pida que cometas una falta, ¿no?
Ahora, si Sí. tu jefe te pide que cometas una falta, ¿es lealtad el cometerla? Pues sí sería lealtad, pero caería en un vicio, ¿no? Y pues no, no es correcto. Porque la lealtad es un principio ético. O sea, ¿a qué voy? A que mucha gente piensa que algo tan hermoso, un principio como la lealtad, se puede desvirtuar hacia algo negativo y seguir siendo considerada lealtad. ¿Me explico? Mi punto de vista es que, por supuesto, mucha gente lo va a hacer porque pues, tiene miedo de perder su trabajo, ¿no? O sea, dices, híjole, pues, ¿qué pasa si hago la firma de la secretaria y ellos dos, se van, y yo digo que sí vino a laborar? A lo que yo voy es que puedes hacerlo o no hacerlo, o sea, cada quien tendrá una respuesta. Lo que yo no coincido y no estoy de acuerdo en que a eso se le llame lealtad. O sea, toda esta reflexión va en ese sentido. Si tu jefe te dice que hagas algo malo y lo haces, no eres leal, eres su cómplice. Están cometiendo una falta o un delito. Pero la lealtad es algo honorable, ¿no? Yo le soy leal a alguien, es algo bueno. Pero cuando alguien te pide hacer algo malo y tú lo haces, no eres leal, eres su cómplice. ¿O cómo lo ven ustedes? Pues sí, ¿no? Hay que ser leal, más no tonto. Si yo sé que está mal, pues por más leal que sea, me va a llevar entre las patas y no lo voy a hacer. ¿Cómo está sucediendo? Cuando agarran, por ejemplo, cuando empiezan las investigaciones, regularmente los de hasta arriba no son los que firmaron, firman los de abajo. A los que meten a la cárcel es a los de abajo. Si tontos no son. Pero bueno, ese no es el análisis, ¿no? ¿A quién agarran primero? Pues obviamente el de abajo, no hay mucho que analizar ahí. Lo que yo quiero que lleguemos a la reflexión juntos es que si tu jefe te dice que hagas algo malo y lo haces, no te escudes en la lealtad. Eres su cómplice. O sea, si lo hiciste, está bien, pues quisiste hacerlo, ¿no? Pero eso no te hace leal, eso te hace cómplice. Ok. 4. Por favor, ¿quién la lee? Yo la leo, profesora. Sí, gracias. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en los términos establecidos por la ley. Ok, muchas gracias. Entonces, ya ven, declaración de situación patrimonial. La situación patrimonial la tienes que presentar, la declaración, cuando inicias en el cargo. Tienes, me parece que 60 días, 2 meses. Cuando inicias en un cargo, tienes 2 meses para presentarla. Después, cada año, me parece que es en mayo, antes del 30 de mayo, tienes que presentar tu situación de declaración patrimonial. Y 60 días después de que dejas ese cargo. Es la declaración patrimonial. Y la declaración de intereses es para que digas que no tienes parientes en el gobierno. O sea, más bien no tanto parientes en el gobierno, sino que no otorgaste contratos a amigos, familiares, conocidos, familiares en segundo o tercer grado. O sea, esa es la declaración de intereses. Que no favoreciste a tu compadre, a tu amigo, a tu vecino, a tu primo, todo. Esa es la declaración de intereses. Ok. Luego, la 5. La 5, ¿quién me ayuda a leerla, por favor? No se peleen.
integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. Gracias. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Eso fue lo que nos había dicho que lo implementaron porque muchos se llevaban su información. Exactamente. Sí, esta ley es muy, pues les digo, es de 2014. Pero antes los servidores públicos pensaban que era su información y terminando sus cargos se la llevaban. Yo vi muchas personas llevándose las carpetas que adjudicaban, como que eran suyas. Sí, a esto se refiere. Ok. 6. ¿Quién lo lee, por favor? Así que yo, maestra. Pipi. Gracias. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. Ok. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, o sea, bajo su mando, cumplan con las disposiciones de este artículo, ¿no? Ok. 7, por favor. Yo, profe. Gracias. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. Ok, rendir cuentas, ¿no? Rendición de cuentas. Muy bien, muchas gracias. 8. Yo. Sí. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Muchas gracias. Ok, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. 9. Ah, este está largo, miren. A ver, ¿quién lo lee? Yo. Gracias. Cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con esta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en caso que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones... Hasta ahí, Janet. A ver, hasta ahí. ¿Qué es un conflicto de interés? ¿A qué les suena a ustedes? ¿Cuándo hay un conflicto de interés? Pues no sería como cuando una persona, bueno, un funcionario público tiene como la responsabilidad de no sé, por ejemplo, ya sé, es un policía y este tiene que, pues obviamente, encarcelar a las personas que hagan algo malo y su hijo hace algo malo. Ese sería un conflicto de interés, ¿no? Sí, más o menos. Pero aquí está, obviamente como en grados de funcionarios altos, ¿no? Como de... No sé. O sea, es el ejemplo que les estoy dando, miren. Cerciorarse antes de la celebración. ¿Mandé? Sí. Yo tenía una duda de la clase pasada. Sí. Oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerda que estábamos viendo la... Espérenme tantito. Tengo una urgencia por estar tomando té. ¿Me esperan tantitito? Voy a parar el video. Ahorita vengo, ¿eh?
Ya, sorry, ahora sí. Ahora sí, ¿cuál es la duda? Era de la ley 3 de 3, profa, ¿se acuerda que estamos viendo Ajá, la clase es esto pasada? lo que estamos viendo, sí. Ajá, es que haga de cuenta que me puse a pensar que, o sea, por ejemplo, si en el apartado donde checan si no tienes familiares ni ese tipo de intereses, por ejemplo, si tienes un amigo que te sirve de palanca y que te mete, o sea, ¿cómo podrías comprobar que es pues que es tu conocido, si no Miren, tienen no, así como apellidos ni nada o sea, por eso? obviamente, en todos los cargos del gobierno vas a tener un amigo que te mete, ¿no? Si no, no entrarías. O sea, difícilmente van a contratar a alguien que no conozcan. El punto es en que no les adjudiques algo, un contrato. Ese es el conflicto de interés. Ujú. Cuando tú, por ejemplo, tienes que contratar, ¿qué te gusta? ¿Qué cargo te gusta tener? Que tienes No eres jefe sé, de, no sé, no se me ocurre algo, pero un fiscal. sí, pero más allá de eso, haz de cuenta que van a remodelar tu oficina, ¿no? Ok. Entonces, tú pides el proyecto ejecutivo a un arquitecto para la remodelación, ¿sí? Ujú. Y resulta que el arquitecto es tu hijo. Mm, Casualmente le adjudicaste el contrato a tu hijo. Ahí hay un conflicto de interés. No le Pero, por deberías de ejemplo, adjudicar el contrato a tu hijo, ¿mande? ¿y si es el hijo de un amigo? Exacto, para eso es, porque es muy difícil saber si efectivamente a ese arquitecto no lo conoces o es amigo de tu hijo. Entonces, esa es la declaración de interés, que Ok, a esa persona la conoces profesionalmente y no porque tenga un vínculo con alguien de tu familia. Ese es justamente el conflicto de interés, ok, ok, ok. del que se valen muchos servidores públicos. ¿Para qué? O sea, precisamente para lo que estamos diciendo. No se lo puedo adjudicar a mi hijo porque estoy impedido, ¿no? Me sancionarían, pero se lo voy a adjudicar al amigo de mi hijo. Como Bartlett, ¿no? Ya ven que su hijo es el que surtió de respiradores al gobierno federal. Ay, qué casualidad, o sea, de todas las empresas de México, al único que le pudieron adjudicar fue al hijo de Bartlett, ¿no? Ahí hay un claro conflicto de interés. Ok. Ujú. Sí, sí, profe, está bien. ¿Alguien más? Nadie. Bueno, seguimos. Aquí está. Pasa, no me voy para allá. Ya aquí está. Entonces, perdón, decíamos que no se actualiza. Bueno, lo volvamos a leer. Cerciorarse antes de la celebración de contratos aquí está, ¿no? Cerciorarse antes de la celebración de contratos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con esta, que el particular manifieste, aquí está, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato, no se actualiza un conflicto de interés. Ahí está el conflicto de interés. ¿Sí? Es decir, que cuando hay un conflicto de interés, cuando hay un vínculo, un nexo causal entre el servidor público que adjudica el contrato y el particular que resulta beneficiado de esa contratación. Ahí está el conflicto de interés. ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Quién me estaba ayudando? ¿Janet? ¿O quién era? ¿Al leer este? Yo. ¿Grecia? Sí. Ah, muy bien, por favor. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. Sí. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad y... Ah, sí, ya.
Dice, en caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones, o sea, es que miren, ¿qué pasa aquí? Hay veces que no se lo adjudicas a una persona física, sino se lo adjudicas a una persona moral. Entonces es más difícil que se pueda verificar si hay o no un conflicto de interés. Pero ya ven que el acta constitutiva de las personas morales viene referenciado quiénes integran esa persona moral. Entonces, esa misma declaración de que no tienes interés o que no hay un conflicto de interés, perdón, tiene que presentarse con relación a los socios o accionistas de esa empresa. Así obliga la ley. O sea, si es a una sola persona, tienes que decir que no tiene un conflicto de interés contigo, ¿no? Con la persona que está adjudicando el contrato. En caso de que sea una persona moral, tienes que hacer lo mismo con cada uno de los socios de la empresa. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Comentario? Muchas gracias, Grecia. Y la 10. ¿Quién lee la 10, por favor? ¿Nadie? Si quiere, vuelvo a leer. Bueno, gracias. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, en su caso, sus modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o accionistas que ejercen control, no incurran en conflicto de intereses. Sí, muchas gracias. Ah, bueno, y el párrafo que sigue también, por favor, Grecia. Para efectos de esta ley, se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales. Muchas gracias, Grecia. Bueno, y finalmente, ¿quién me ayuda a leer el artículo 50? ¿Nadie? ¿Lo menciono yo? También se considerará falta administrativa no grave los daños y perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el capítulo siguiente, cause un servidor público a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público. Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la hacienda pública o al patrimonio del ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la autoridad resolutoria. En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 75 de esta ley, cuando el daño o perjuicio a la hacienda pública. Es que ya me perdí. Ay, ¿qué dice? La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción. Ajá, ahí, aquí vamos. Cuando el daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y el daño haya sido resarcido o recuperado. O sea que si devuelves
2,000 veces. ¿Cuánto está una UMA? ¿Ustedes saben eso? Ay, hace poco lo había visto. A ver, déjale checo. ¿En cuánto está la UMA? Creo que estaba como Ah, entre 86 y Entre 80 89, pesos o algo así. más o menos. UMA, Como 90 pesos. UMA por 2,000. ¿Cuánto será? Está en 86 pesos, profa. En 89, ¿no? 89 pesos. Por 2,000, ¿cuánto es? $89 por 2, 1, 2, 3. ¿178,000? Ajá. Sí, más o menos. O sea, si no se roban más de 178,000 y lo devuelven, aquí no pasó nada. ¿Qué opinan? Pues que está mal, ¿no? Miren, sí y no. Sí y no, o sea. Porque, a ver, ¿de qué? A ver si están de acuerdo conmigo. O sea, si se roban el dinero y no lo devuelven, pues sí está mal, ¿no? Que los metan a la cárcel o que los inhabiliten o que los corran. Pero si se roban el dinero y lo devuelven, pues, ¿para qué lo...? Bueno, no sé. Yo pienso que si devuelven el dinero, bueno, ustedes si tuvieran un trabajador y le caen que robó y te devuelve el dinero, ¿lo dejarías trabajando contigo o lo correrías? No, pues lo corres, Lo ¿no? corro. Lo corro. Dependería de la situación también. Pero en mayor medida, sí, como bien dijeron ellos. Si ya robó una vez, lo va a volver a hacer. Hay una serie bien padre en Netflix que justamente trata este tema. Se llama Ozark. ¿No la han visto? No, ¿Ozark? sí lo he escuchado, pero no lo he visto. Déjenme ver si se llama, si es Ozark. ¿Ozark? Aguántenme. Se las recomiendo muchísimo, ¿saben por qué? Porque te enseñan a lavar dinero. O sea, bueno, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero está muy, muy, muy buena. Ozark. Sí, con Z. Se los voy a escribir. ¿No la han visto? O-Z-A-R-K. Ozark. ¿Nadie la ha visto? No, pero Ah, pues está muy, muy, muy buena, ¿eh? Muy buena, porque, pues el protagonista es un contador. Entonces, a su socio, los narcos se dan cuenta que está robando el socio. Y les hacen esta pregunta que les estoy haciendo yo. Si tú te das cuenta que tu trabajador te roba, ¿lo despides o lo perdonas? Entonces él, pues al socio lo matan. En el primer capítulo, no les estoy. Entonces él le dice a los narcos, no, pues ¿qué creen? Que yo no sabía nada, a mí mi socio nunca me comentó nada. Y le dice, bueno, ¿tú qué opinas? ¿A tu socio lo matarías o lo dejarías, lo perdonarías? Y él les vende toda una idea de cómo invertir el dinero y ahí empieza la serie. O sea, no les contesta, no les dice, yo haría esto o esto, ¿no? Les dice, mira, si me dejas vivir y no me matas, si no me matas, yo puedo hacer que todo tu dinero hagas esto y esto. Y como él es contador, pues sabe cómo mover el dinero. Entonces les mueve la codicia a los narcos de cómo van a poder blanquear sus capitales y le dan chance.
y se va a Ozark, que es un lugar como de fin de semana. ¿Qué podría ser aquí un lugar de fin de semana? ¿Qué se les ocurre? ¿Valle de Bravo? ¿Conocen Valle de Bravo? Así un lugar como Cuernavaca, ¿no? Un lugar para ir al fin de semana y regresar. Algo así. Pues así es Ozark en la serie. Como un Valle de Bravo, como un Ixtapan de la Sal, como Cuernavaca, un lugar para ir un fin de semana. O sea que no son tan grandes, pero sí te la pasas padre un fin de semana. Pues así es Ozark. Está padre, ¿eh? Se las recomiendo mucho. Ahorita me acordé precisamente porque a su socio los narcos lo mataron porque se dieron cuenta que los estaba robando. Y a él lo dejaron vivir porque les dijo, si no me matas, yo voy a lavar todo tu dinero, voy a lavar, no sé, tantos miles o tantos millones, ya no me acuerdo cuánto era, pero tanto dinero te lo voy a lavar diario. Y ellos, ¿en serio? Sí. El muerto te lavaba 10, pues yo te lavo 20 diarios. Ay, ¿en serio? Sí, pues sí. Y ahí empieza la serie. Está muy padre, ¿eh? Se les recomiendo. Bueno, ok. Regresando a la clase. ¿Dudas sobre las faltas no graves? ¿Sí entendieron cuáles son las faltas administrativas? No, profesora. Ok, bueno. Entonces, nos vamos a la presentación. Como veíamos, la primera fase es la investigación, ¿no? Aquí es cuando empieza la auditoría. Primero investiga. Luego inicia el procedimiento administrativo, la sustanciación, cuando a partir de todo lo que determinaron en la investigación, se lo pasan a la autoridad para que les diga cuáles son los cargos que se les imputan y a partir de ese momento ustedes puedan empezar, bueno, ustedes no, ¿verdad? El servidor público puede empezar a defender, ¿no? A presentar sus pruebas para demostrar que él no tuvo ninguna responsabilidad. Y finalmente, la tercera fase, la resolución, ¿no? Cuando son no graves, como las que acabamos de leer, en todas las etapas se lleva a través del órgano interno de control, ¿sí? Yo creo que en la siguiente clase vamos a ver las graves. No sé si de una vez nos empiece a dar tiempo o no. Ok. ¿Qué son los órganos internos de control? El órgano interno de control es una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una entidad aparte. O sea, todas las secretarías de Estado y todas las entidades administrativas del gobierno federal deben tener también su órgano interno de control, que es una oficina que se encarga de revisar todo lo que realiza esa entidad administrativa. Dice, cualquier ente público federal deberá contar con uno de estos, mismo que estará facultado para prevenir, o sea, también realiza cuestiones preventivas, corregir e investigar, este es el más importante verbo en este momento, actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, sancionar aquellas distintas a las que son competencia del tribunal, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Ese es el órgano interno de control. Es como una oficina anexa que se encarga, ¿quién quiere entrar? Es como una oficina que se encarga de revisar todo lo que hace una dependencia gubernamental. Entonces, miren, ¿dudas? ¿Sí se entendió lo que es un órgano interno de control? Sí. ¿O tienen alguna duda, comentario? ¿Nada? No, todo bien. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, cuando son faltas no graves, en las tres, bueno, no, sí, no, en las tres etapas, perdón,
En las 3 etapas, todo lo determina el órgano interno de control. ¿Sí? En el caso de las que acabamos de ver, que son las no graves. Ahora, aquí ya entrando al Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, espérenme. Bueno, lo que pasa es que aquí dice que si hay un delito en materia de corrupción, o sea, si a partir de la investigación se determina que hay delitos por causa de corrupción, debe de dar parte a tienen que iniciar la denuncia y dar parte a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver cómo se integra el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces se integra por cuatro miembros, ¿no? El comité coordinador. ¿Quién integra el comité coordinador? Es la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, ¿qué es el CPC? No me acuerdo. ¿Cuál es el CPC? ¿Quién sabe? Ahorita me acuerdo. Ay, bájate. A ver. ¿Qué hice? El INAI también, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción forman parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales anticorrupción. Pero esto hasta aquí sería, porque estamos hablando de materia federal. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Pero ¿saben qué? Esta me gustaría más. Yo quisiera ver a las faltas administrativas graves. No, creo que no está aquí. Ok. Entonces, ¿saben qué? Déjenme pasar a las faltas administrativas graves. De una vez. ¿Cómo vamos de clase? Sí, empezamos a ver las faltas administrativas graves. O sea, la siguiente clase, miren. La siguiente clase vamos a ver esto. Ya son poquitas diapositivas las que nos faltan. Esto ya es cómo se integra el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Quién comprende el comité coordinador? ¿Qué es un procedimiento de responsabilidad administrativa? Una autoridad investigadora y una autoridad sustanciadora. Y ya, por aquí ya termina la presentación. O sea, estamos ahorita en la presentación, aquí, ¿no? Estamos en la 48, terminamos en la 55, prácticamente ya vamos a terminar. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las faltas administrativas graves. Y ya en la siguiente clase terminamos de ver esta presentación. Y ya terminamos. Ok. Entonces, por favor, alguien que me ayude con el artículo 51. Yo, maestra. Gracias. Artículo 51. Las conductas previstas en el presente capítulo constituyen faltas administrativas graves de los servidores públicos, por lo que deberán abstenerse de realizarlas mediante cualquier acto u omisión. Gracias. Tú misma, el 52. Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en ser remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado. Donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público, las personas antes referidas, formen parte. También incurrirá en cohecho el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía
de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Ok. ¿Qué es el cohecho? Conforme a lo que acabamos de leer, ¿qué es el cohecho? Digo tú o cualquiera, ¿eh? No necesariamente. ¿A qué le suena el cohecho? ¿Como una falta? Pero en qué, mira, cohecho, el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración y que podría consistir en todo lo que acabas de leer, ¿no? Entonces, ¿quién me podría dar un ejemplo de cohecho? Bueno, por lo que yo entiendo, el cohecho es como que una persona que, bueno, un servidor público que debido de sus funciones obtiene un beneficio pues que no viene remunerado desde su trabajo, pues. Ajá. Pero a ver, dame un ejemplo. Es el soborno, bueno, lo que por conocemos ejemplo, como mordida, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿No sería O sea, como, por ejemplo, un policía que recibe una mordida? uh-huh. Pero no nada más es, o sea, la mordida es algo chiquito, ¿no? Porque dice, Sí, el sí, servidor sí. público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener un beneficio, ¿no? O sea, como cuando el policía te detiene y te dice, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y tú le das una lana, pues eso es cohecho, ¿no? Claro, eso es en chiquito, pero también pueden pedir todo esto, joyas, valores, inmuebles, donaciones, empleos, para sí o para su cónyuge, parientes, consanguíneos, civiles o para terceros o con los que tenga relaciones profesionales. O sea, puedo decirte, yo te adjudico una obra y tú en agradecimiento le regalas una casa a mi hijo, ¿no? O la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Te adjudico una obra y tú en agradecimiento pones la casa a nombre de mi señora, ¿no? Que fue el caso de la Casa Blanca. ¿Sí? ¿Se entiende el cohecho? ¿O dudas? Sí, sí. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, ¿quién sigue con el peculado? Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación, para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Uh-huh. En términos, ajá. En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policíaca, seguridad pública o de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario por proveer de dicha seguridad siempre que se encuentre debidamente justificada o juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe al órgano interno de control respectivo o a la Secretaría. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo podrían dar un ejemplo de peculado? ¿O qué entienden por peculado? ¿No? Bueno, yo les pongo un ejemplo. Allí bueno, ya ven que yo luego voy al tribunal, ahí litigo. Conozco el caso de una directora que contrataba personas y las mandaba a hacer quehacer a su casa. O sea, las contrataba según en el tribunal
Pero si ibas a buscar a esas personas, no estaban en esa oficina, porque estaban haciendo quehacer en el caso de la señora esta, haciendo el quehacer. Ujú. Y eso se da mucho en la administración pública. O sea, por ejemplo, el hecho de que traigan guaruras que paga, o sea, guaruras los hijos y las esposas y todo de los funcionarios públicos, y nosotros los pagamos, ¿no? Sí, pues mi mamá trabaja en la SEP, en Recursos Humanos, y Ujú. dice que así tenían a 2 jardineros de uno de sus jefes. Ajá, exacto. Eso es especulado. Que contrates a una persona en el servicio público, pero que en realidad esté haciendo cosas personales tuyas. O sea, decían que contrataban oficinistas, pero en realidad estaban haciendo el quehacer en la casa de la señora, ¿no? O estos que eran jardineros y estaban pagados por la SEP. Ujú, eso es especulado. O traes el carro de la dependencia y lo trae tu hijo, ¿no? Es el que lleva a la universidad. O como lo que pasó con el policía, ¿no? Como con el comandante, no sé qué era, Durazo, que tenía como muchos policías, y los mandaba a hacer cosas a otros estados. Por ejemplo, mi papá dice que ahí en Tlaxcala hay mucha gente lo conoce porque ahí tiene una como hacienda chiquita, tenía, y ahí iban muchos policías a veces, pero los mandaba a hacer cosas de que ni al caso con su trabajo. Ajá, eso es especulado. Cuando tú autorizas que gente que está contratada en el servicio público realice cosas de personales tuyas. Ujú. ¿Sí? ¿Dudas del peculado? ¿Nadie? No, profesora. No, profe. Gracias. Artículo 54. No se peleen. Yo, profe. A ver. Artículo 54. Ajá. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Ujú. Se considera desvío de recursos públicos el otorgamiento o autorización para sí o para otros del pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización para sí o para otros de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en la ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato de ley o condiciones generales de trabajo. Ujú, gracias. ¿Quién me puede dar un ejemplo de desvío de recursos públicos? Pues podría ser como cuando hacen de que, no sé, de que van a construir un parque y dicen, va a costar 10 millones de pesos el parquecito. Ujú. Pues, supuestamente, pero ya a la mera hora es un bichi parque todo feo así con 3 árboles secos y todo lo demás pues fue destinado a, pues, a lo mejor sí a las empresas que supuestamente les compraron o les dieron la, ¿cómo se llama? Les dieron La la... asignación les asignaron, ¿no? ándale. Ajá. Ajá, pero pues es un negocio, es una malversación. Ok. Otro que se les ocurra. Pues la estafa maestra, ¿no se acuerdan cómo decían que eran para la guerra contra el hambre y el dinero público lo desviaron? Hacia las escuelas, ¿no? Que para dar cursos según. Ajá, cursos de capacitación, no sé qué. En las universidades, ¿no? Ajá, y pues nada, que nunca se utilizó para eso. Todo fue desvío de recursos. También sería como cuando lo de los ceniceros de la UNAM. Bueno, las de esas cosas que salieron que eran miles de pesos por algo que solo valía como... Sí. Sí, claro. Sí, uno piensa que las universidades públicas
están llenas de gente honrada, ¿no? No necesariamente, ya estamos viendo, ¿no? Luego son las mismas ratas, pero con doctorados. Digo luego, no siempre, ¿eh? Luego, a veces. Pues es que de hecho ahí decía que habían solicitado o habían como prestado servicios a instituciones y se había pagado por ello, pero realmente esos servicios nunca Los se habían dado. encargos, ajá, cuando los pedían, pues eran así hojas en PDF, ¿no? Cosas que no tenían nada que ver para esos servicios tan caros que habían, según prestado. Ujú. Sí, pues ahí está el desvío de recursos, ¿no? 55. A ver tú, Vero, ya que andas por acá. El 55, ¿verdad? Por favor. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, utilización indebida de información. Bueno, pues eso también lo hemos visto muchas veces, porque ya ven que han beneficiado empresas como Odebrecht, y después terminan el cargo y se van al consejo de administración. O en bancos también, el que era el secretario de Hacienda de Fox, hoy no me acuerdo ahorita cómo se llama. Secretario de Hacienda de Francisco, ¿qué? Bueno, ahorita me acuerdo. Francisco. Bueno, ese hombre, terminando su cargo como secretario de Hacienda, se fue a trabajar a un banco. O sea, cosas así que dices, ay, no inventes, se nota que estás dando información privilegiada, ¿no? Ok. 50, ¿cuánto vamos? En 3 minutos leemos el artículo. ¿Cuántos nos faltan? Sí, nos faltan varios. Tráfico de influencias. Son un montón, ¿ya vieron? Ok, artículo 53, por favor. Yo, si quiere, cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere en el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, perdón. En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policíaca, seguridad pública o de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en los que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe al órgano interno de control respectivo o a la secretaría. Ok, muchas gracias. A ver, ¿quién ya se quiere ir? A ver, Sebastián Biascán, ¿qué especulado? Todavía no son las 9:30. ¿Qué especulado? ¿Malversación de fondos? No sé, a ver, tú dime. Más bien de recursos, ¿no? Malversación de recursos. O sea, obviamente en los recursos también de ahí dice lo de lo financiero, pero puede ser el personal. O sea. Como utilizar las... Una mala utilización de los recursos públicos, ¿no? Ajá, sí. Pues sería como utilizar los recursos para intereses, intereses propios, ¿no? No para lo que tendrían que ser. Es como lo que acaba de decir, ¿no? Que metían a gente y en realidad estaban trabajando en la casa de la señora o como jardineros.
Ok. Muy bien. Entonces, nos quedamos en el artículo 53, ¿sale? Déjenme apuntarlo. Sí, profa. Y ya terminamos, terminamos la presentación y ya termina el curso, ¿sale? Bueno, pues nos vemos el jueves, si no tienen inconveniente. Hasta luego. Sí, Hasta luego, profa. profa. Hasta luego, Buenas profesor. noches. Hasta luego, maestra. Que tenga buena Bye, noche. profesora. Buenas Gracias. noches. Gracias. Bye. Nos vemos, Gracias, profa. bye. Cuídese. Igual. Bye, bye. Bye. Hasta luego, maestra. Buenas noches. Bonita noche. Hasta luego, maestra. Bye. Sebastián, buenas noches. A ver, Said, ¿por qué no te has ido? Mauricio Navarro, Brenda Romero, Francisco García. ¿Por qué no se han ido?